Olá a todos e a todas, é com imenso prazer que eu recebo vocês essa noite para mais uma aula do nosso Clube do Livro Jurídico do Quebra Corrente. E hoje a gente tem um prazer, né, de receber o professor Pablo Gutierrez Polantuano, professor renomadíssimo no cenário latino-americano, internacional, mestre e doutor em Direito na Argentina, doutor pela Universidade de Coruña, na Espanha, especialista em Direito Administrativo pela Universidade Nacional de Buenos Aires e atualmente em Oxford, fazendo pesquisas acadêmicas na área também do direito administrativo. O Pablo é um grande amigo, amigo de longa data, e que é especialista em matérias de direito administrativo e especialmente no controle de convencionalidade. E nesse mês, vocês receberam na casa de vocês uma caixa do Clube do Livro da Contracorrente, que foi esse livro aqui, tá? Controle de convencionalidade na administração pública. Um livro muito bem elaborado, que tem uma tradução muito fiel à versão em espanhol. E, como sempre, todos os meses a gente tem uma versão, um guia de leitura para apoiar a leitura, e também realizamos uma aula exclusiva, com o autor para que ele possa explicar um pouquinho mais sobre a obra, né, o tema que ele desenvolveu no seu livro, né? Então, para a gente, Pablo, é uma grande honra tê-lo conosco hoje para falar desse tema que no Brasil é pouco explorado, né? Isso no âmbito do direito, de todas as áreas do direito, aí direito constitucional, direito penal e no direito administrativo nem se fala. É um tema que a administração pública em si não toca, né? Não é um tema comum para a gente e até por isso que a gente está mais do que honrado em poder publicar um assunto que é importante para nós aqui dentro do Brasil, como para todos os países da América Latina. E eu vou passar a palavra para você, Pablo, para que você pudesse, então, falar um pouco do seu livro, da sua obra, da importância desse tema e da sua visão do controle de convencionalidade na administração pública. A palavra é sua. Muchas gracias. Vamos a hablar despacio, así se entiende mejor. Primero, un agradecimiento a ti desde ya. Muchas gracias por esta introducción, por esa presentación, a la editorial Contracorrente, a su editor, Rafael Valim, el jefe editor, agradecerle especialmente y muy contento de poder tener este libro publicado en Brasil, porque para mí Brasil es mi segunda casa. Tengo grandes amigos y aparte he hecho grandes aprendizajes académicos e institucionales. Brasil ha sido muy importante en mi formación jurídica y en mi formación política institucional, junto con la formación jurídica. Así que quiero agradecer profundamente esta posibilidad de poder publicar el control de convencionalidad en la sede de las administraciones públicas a propósito del derecho común de los derechos humanos. Hay una costumbre de estudiar los derechos humanos solamente en el impacto que han tenido en el derecho penal principalmente, o el derecho constitucional que estudia los derechos humanos en el sistema interno y luego estudia profundamente la jerarquía de los tratados de derechos humanos en el sistema constitucional de cada uno de los países. Pero hoy nos encontramos ante un nuevo desafío, y el desafío consiste en entender y aceptar que el sistema de derechos humanos es parte de nuestro propio sistema interno constitucional, al cual la administración pública
está obligado a cumplir y al cual por el principio de juridicidad, es decir, el principio de que la actividad administrativa debe ser conforme al derecho, dentro de las fuentes del derecho están los tratados de derechos humanos. Con lo cual, hoy el derecho administrativo estudia a la actividad de la administración pública y la relación con los derechos de las personas de la ciudadanía, teniendo en cuenta que en la jerarquía constitucional se encuentran los derechos humanos, que impactan en el derecho administrativo. ¿Cuáles son estos derechos humanos que impactan en el derecho administrativo? Son los derechos humanos del propio sistema interno constitucional, son los derechos humanos de los tratados de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, al que pertenece Brasil, pertenece Argentina y la mayoría de los países que integramos la zona latinoamericana, y otros tratados que no son de derechos humanos, pero que sí tienen derechos humanos contemplados en ese tratado. Entonces, el derecho común de los derechos humanos está compuesto por los derechos humanos o fundamentales del sistema constitucional brasilero, los derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos, entre otros, y los derechos humanos de los tratados que no son de derechos humanos, pero que contienen derechos humanos. Todos estos derechos que nosotros llamamos el derecho común de los derechos humanos están todos uno al lado del otro. No tienen jerarquía ni supremacía entre ellos. Están todos uno al lado del otro en el mismo nivel constitucional. Si este es la definición del actual modelo constitucional, donde lo interno está impactado, está influido fuertemente por el sistema de los derechos humanos, vamos a tener que analizar qué es el derecho administrativo hoy de ese derecho de los derechos humanos. Y en consecuencia, preguntarnos qué obligación tiene las administraciones públicas en su propia sede administrativa, es decir, dentro de sus propios poder, del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal, o las agencias administrativas, qué obligaciones tiene respecto de ese sistema de derechos humanos. Debemos recordar que los artículos del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no son propiedad del derecho penal. Es cierto, el inicio de la gran evolución de los derechos humanos estuvo vinculada con el derecho penal, porque es la zona de mayor vulnerabilidad en materia de derechos humanos. Pero también es cierto que esos derechos, esas garantías, esas libertades que están enunciadas en el Pacto de San José de Costa Rica, que compone el derecho común de los derechos humanos, no es propiedad de un área del derecho específico. Rige en todo el sistema del derecho público y del derecho privado. El derecho civil comercial hoy está fuertemente impactado por el sistema de derechos humanos, fuertemente impactado. El derecho público está fuertemente impactado por el derecho de los derechos humanos, el derecho tributario, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Es decir, los derechos humanos no distinguen en su vigencia
y en su aplicación no distinguen entre derecho público y derecho privado, sino que justamente son un comunicante entre el derecho público y el derecho privado en áreas comunes, que es el área de los derechos humanos. Mucho se ha estudiado, en mi criterio, de una manera excesiva, si me permiten esa idea, se ha estudiado los derechos humanos con el sistema interno de cada país en relación a la obligatoriedad de las sentencias judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las sentencias del juez interno de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú. Y se ha estudiado mucho si las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias o no respecto del juez interno de Brasil, de cualquier juez o del juez de la máxima autoridad de la Corte Federal de Justicia o del Supremo Tribunal de Brasil. Y se ha estudiado si esas sentencias son obligatorias en el cumplimiento y con qué grado de cumplimiento. Si solamente las sentencias que condenan a Brasil, porque Brasil fue parte de un expediente, o si todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando fijan reglas jurídicas, estas reglas jurídicas son obligatorias para Brasil, independientemente de que Brasil no haya sido parte en el juicio en la Corte Interamericana, que no haya sido el demandado ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y se estudió mucho el conflicto que hay entre la relación del juez interno y el juez internacional. Esto, si bien fue importante en un momento, y ahora volveremos a conversar, a hablar sobre esto, lo cierto es que no nos permitió analizar todo otro mundo previo al conflicto judicial, que es justamente la competencia del derecho administrativo para prevenir, es decir, no generar el ilícito internacional. Es decir, ¿cuál es el rol de la administración pública para que de manera complementaria, espontánea y de buena fe adecúe su comportamiento a las obligaciones de los derechos humanos, de manera tal de prevenir una posible responsabilidad internacional y generar una adecuación espontánea? Es decir, en vez de estudiar el conflicto desde el juez y el juez con el sistema internacional de derechos humanos, aquello que estamos proponiendo es poner el lente, o sea, mirar detenidamente cuál es la responsabilidad de la administración pública, cuáles son sus obligaciones y qué derecho tiene la persona en reclamarle a esa administración pública que en su propia sede aplique los derechos comunes de los derechos humanos. A eso es lo que nosotros referimos con la aplicación del control de convencionalidad en la sede de la propia administración pública. Previo a hablar de eso, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es una doctrina consolidada en su jurisprudencia, en sus sentencias, de que los jueces de todos los Estados miembros que aceptaron la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben realizar una especie de control de convencionalidad en la sede judicial de cada uno de los estados. Lo deben hacer de oficio y deben estudiar la compatibilidad entre la norma interna con la norma de los derechos humanos, según esta norma es interpretada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir,
le otorga un efecto expansivo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del control de convencionalidad. Las reglas jurídicas interpretativas que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un caso contencioso en su actividad jurisdiccional integra el control de convencionalidad. Entonces, un país, el Poder Judicial, cuando va a analizar la compatibilidad entre la norma interna con la norma de los derechos humanos, según ha sido interpretada por la Corte Interamericana, va a tener que ver cuál es la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esa norma internacional para saber si es compatible o no con la norma interna. Integra también este control de convencionalidad las opiniones consultivas. Recuerden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones principales, diríamos. La jurisdiccional, a través principalmente de las sentencias, los casos contenciosos, y la consultiva, que es cuando interpreta el alcance de un artículo del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando interpreta el artículo del propio sistema solicitado por quienes pueden solicitar esta consulta, esa interpretación integra el control de convencionalidad. Es decir, en Brasil, Argentina, Perú, México, los jueces, cuando realizan el estudio de compatibilidad entre la norma interna de Brasil con la norma internacional de los derechos humanos, van a tomar en cuenta la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho en su sentencia de estas normas o la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a través de las opiniones consultivas. Ese es el eje central del control de convencionalidad que obliga la Corte Interamericana a realizar de oficio, con estos efectos en todos los jueces de cada uno de los sistemas del Poder Judicial de cada uno de los países que integramos el sistema interamericano. Ha habido conflictos, ha habido tensiones entre el juez interno y el juez internacional. Esas tensiones, a mi criterio, han sido equivocadas por dos razones. La primera, porque quizás la Corte Interamericana en algún momento se adelantó demasiado a la maduración de algunos criterios en los propios estados nacionales. Fue como a destiempo. Y en vez de ordenarle, debió buscar consensos con esa construcción en cada uno de los países. Y por otro lado, los países integrantes del sistema interamericano han tenido reacciones en contra de las sentencias de la Corte Interamericana por razones hoy no fundadas vinculadas a la soberanía o con fundamentos vinculados con que la máxima autoridad judicial del país es la máxima autoridad judicial del país. El Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, el máximo tribunal. Y sobre este máximo tribunal es la última palabra en el sistema y nadie por encima de ella puede decir otra cosa. Pues la Corte Interamericana ha explicado más de una vez que no es una cuarta instancia, pero la última opinión en materia de derechos fundamentales tenemos que aceptarlo, no es nuestro tribunal interno máximo, es la Corte Interamericana, porque así nos hemos obligado constitucionalmente. Ahora, ¿qué sucede con la administración pública? Porque me preguntarán, Pablo, ¿y qué tiene que ver la administración pública con el control de convencionalidad? Pues la administración pública es una de las autoridades estatales que están obligadas a cumplir de manera espontánea, de buena fe,
complementariamente en el sistema interno la sistemática de derechos humanos, la internacional y la interna. Hoy, nuestras administraciones públicas, si son constitucionales y convencionales, es porque éstas respetan, promueven y protegen derechos fundamentales, libertades y garantías. Por eso que el derecho administrativo hoy habla desde, o debiera hablar desde los derechos, las libertades y las garantías, para luego analizar al poder, la organización del poder y las competencias del poder. El razonamiento es primero desde los derechos y las libertades y las garantías, para luego razonar desde la organización del propio poder. Esas administraciones públicas hoy están obligadas a cumplir con las obligaciones internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por una parte. Porque esa administración pública es parte del Estado que se obligó, así como se obligó el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Congreso. Son al menos 3 poderes, o 4 en los países que tienen 4 poderes. Estos componen la autoridad estatal. Es el Estado el obligado. Y el Estado está obligado en todos sus departamentos, en toda su división de los poderes, en el área de la competencia respectiva de cada poder. Entonces, ¿qué debe hacer la administración pública? La administración pública debe adecuar su comportamiento a la sistemática internacional de los derechos humanos, debe remover los obstáculos que no permiten la realización de los derechos humanos, debe adecuar todo su sistema interpretativo al principio de juridicidad vinculado con el control de convencionalidad, y debe organizarse. La administración pública, como organización burocrática, debe tener una organización que sea compatible con el sistema de derechos humanos. En ese esquema, la administración pública debe cumplir con el deber de prevención, es decir, de no afectación del sistema interno internacional de los derechos humanos. ¿De qué manera? A través del deber de garantía que tiene de internalizar en el sistema interno de la administración pública aquellas pautas internacionales interpretadas por la propia Corte Interamericana, porque de no hacerlo, infracciona el sistema, genera la responsabilidad del Estado a través del incumplimiento de la propia administración pública. La Corte Interamericana tiene distintas sentencias muy importantes respecto a la administración pública. A través de esas sentencias, ¿qué ha construido? Ha construido una nueva garantía, que es como una de las más importantes en el área del derecho administrativo. La Corte Interamericana ha iluminado evolutivamente una nueva garantía. Esa garantía se llama tutela administrativa efectiva. Del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros conocemos por la tutela judicial efectiva, la Corte Interamericana ha dicho que esas garantías se le aplican a los demás órganos del Estado por fuera del Poder Judicial en la medida que se determinen derechos y obligaciones. Es decir, si estamos con la administración pública determinando derechos de la persona, que son derechos fundamentales, estamos obligados a que ese procedimiento administrativo, ese acto administrativo, esa contratación administrativa, sea expresión de esas garantías del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que la Corte Interamericana llama tutela administrativa efectiva. Donde, por ejemplo, les es exigible a las administraciones públicas respetar el plazo razonable en la toma de decisión.
Y ojo o precaución, porque el plazo razonable se computa por todo el tiempo que tramitó un asunto en la administración pública, más el tiempo que llevó este mismo tema dentro del Poder Judicial. O sea, todo el lapso de tiempo del reclamo en la administración pública, más el reclamo judicial por el derecho desconocido en la administración pública, todo este íter temporal se computa para analizar si la administración pública violó o no el plazo razonable. Si lo violó, la decisión de la administración pública es nula, de nulidad absoluta, porque viola la garantía del artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cuál es la herramienta que tiene la administración pública para aplicar el sistema de derechos humanos en su propia sede? El control de convencionalidad. Justamente la interpretación de convencionalidad en la propia sede de la administración pública, hecho por el máximo organismo, por ejemplo, de dictamen jurídico de asesoramiento general del Poder Ejecutivo, esa interpretación debe ser una interpretación conforme al derecho común de los derechos humanos. Esa actividad de interpretación convencional es parte del control de convencionalidad. Interpretar de convencionalidad es parte del control de convencionalidad, igual que interpretar de constitucionalidad es parte del control de constitucionalidad. ¿Puede inaplicar una ley la administración pública por ser inconvencional? Pues en los países, yo a esto le llamo paralelismo de forma, en los países en donde se acepta que órganos distintos al Poder Judicial puedan inaplicar por inconstitucional una norma, van a poder inaplicar por inconvencional. Es el mismo razonamiento. Si yo puedo inaplicar por inconstitucional, voy a poder inaplicar por inconvencional. Sabiendo que es más grave no hacerlo en el tema de derechos humanos, porque si yo aplico una norma inconvencional, estoy generando la responsabilidad internacional de los derechos humanos. Y yo tengo la obligación de no generar la responsabilidad. Ese es el deber de garantía. Y eso es lo que fundamenta que en la propia sede de las administraciones públicas se pueda aplicar el control de convencionalidad. La tercera fase, primero interpretamos de convencionalidad. Segundo, si podemos o no inaplicar de convencionalidad. Y la tercera, si podemos declarar inconvencional en sede administrativa un acto administrativo, por ejemplo, de alcance general normativo, como un reglamento administrativo. O si esto solamente le corresponde al Poder Judicial. Bueno, esta es la parte más conflictiva, más conflictiva dentro del control de convencionalidad desplegado por la sede de las propias administraciones públicas. Pero sí lo que quiero dejar por claro es que los otros dos no son conflictivos. El menos conflictivo es interpretar de convencionalidad, porque ese es el principio de juridicidad de las administraciones públicas. Hay un tema cultural. El derecho administrativo, cuando estudia la actividad materialmente administrativa y estudia los derechos, las libertades y las garantías, no estudia ese derecho administrativo desde esta juridicidad. Lo estudia separado. Dice, bueno, los tratados de derechos humanos son esto, generan tal cosa y tal otra. El derecho administrativo es tal y cual otra cosa. El problema es que no se hace esto de manera tal que este derecho administrativo esté eclipsado, impactado por este derecho de los derechos humanos. No son asuntos separados. El derecho administrativo, dentro de sus fuentes del derecho, tiene los tratados de derechos humanos, tiene el derecho común de los derechos humanos, tiene el principio prómine, que debe aplicarlo, el principio pro persona, el principio evolutivo de los derechos humanos. En síntesis, para no demorarlos más, en síntesis, hoy el sistema constitucional está fuertemente
condicionado por el sistema internacional. Una parte que lo condiciona, sin lugar a dudas, son los principios, los valores, las reglas, las interpretaciones que provienen de los sistemas internacionales de los derechos humanos. Este eje impacta fuertemente al sistema constitucional interno y al impactarlo fuertemente ingresa dentro del derecho administrativo. No hay que ofrecerle resistencia, porque si no nos estamos equivocando de qué derecho administrativo estamos hablando. Nosotros debemos hablar de este derecho administrativo en la porción del derecho administrativo que está afectado por el derecho de los derechos humanos. Lo último que comento para que ustedes vean lo importante que es. En el día de ayer, la Corte Europea de Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos. Los tres sistemas dialogan entre ellos y se genera lo que se llama el orden público internacional de los derechos humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos, a través de la gran sala del Sistema Europeo de Derechos Humanos, dictó una sentencia contra Suiza muy importante en el día de ayer. Muy importante en el día de ayer. Esa sentencia condena a Suiza por no adoptar dentro de su propio sistema interno medidas necesarias que mitiguen, que reduzcan los efectos negativos del cambio climático. Es decir, la Corte Europea de Derechos Humanos encuentra responsable internacionalmente en derechos humanos a Suiza por no adoptar las medidas de garantía en la protección del medio ambiente. Y fíjense, legitima, es decir, le da posibilidades para presentar el caso como víctima a una asociación y no a las personas individuales. Dice que está legitimada la asociación para representar los intereses colectivos de sus asociados. Y el derecho ambiental que no está protegido en el Pacto Europeo de Derechos Humanos, no está protegido, la Corte Interamericana, la Corte Europea, al igual que la Corte Interamericana, en una interpretación evolutiva, encuentra la protección de un derecho no previsto, encuentra la protección desde la intersección de otros derechos. El derecho a la vida, derecho a la propiedad, el derecho a la calidad, a la vida, a la seguridad. Estos derechos protegidos, interpretados evolutivamente, hacen que la Corte Europea de Derechos Humanos diga que existe una protección al derecho ambiental. Pero si ustedes van a leer el Tratado Europeo de Derechos Humanos, este derecho no existe. De la misma manera sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de manera evolutiva protege nuevos derechos que en principio no están escritos formalmente dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de esos es la protección al derecho al ambiente sano, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva 1723, muy importante la opinión consultiva de la Corte Interamericana, expresamente dice que existe un derecho autónomo al ambiente sano, independientemente del derecho, del contenido ambiental de los derechos. Es decir, hay un contenido ambiental de otros derechos, pero aparte existe un derecho autónomo al ambiente. Esto también es una gran novedad, porque la Corte Interamericana crea evolutivamente, interpretativamente, derechos y garantías que no estaban escritos en el Pacto de San José de Costa Rica. Y algunos países o estados dicen que cuando suscribieron, firmaron esos tratados, solo se obligaron a lo que allí está escrito y no a estos nuevos derechos ni estas nuevas garantías. Esa es la objeción o el dato negativo que algunos Estados miembros encuentran respecto del control de convencionalidad.
porque el control de convencionalidad fue creado evolutivamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquello que los países se olvidan es que cuando aceptaron la jurisdicción de los derechos humanos, aceptan aquello que está escrito más los principios que rigen el sistema. Dentro de esos principios está el principio evolutivo y este es el que genera nuevos derechos y nuevas garantías. De esto se trata, en síntesis, de este mundo impactado interno desde la sistemática internacional de los derechos humanos que impacta a las administraciones públicas. Por eso hablamos del deber de garantía dentro de la actividad de las administraciones públicas y hablamos del control de convencionalidad que debe desplegar la administración pública y entonces nosotros como ciudadanos tenemos la garantía de exigir la aplicación del control de convencionalidad de esas administraciones como una obligación estatal. Me parece que hasta acá estamos, así no los molesto, no los aburro tanto. Si te parece, hasta acá llegamos con esta explicación. Pablo, mais claro e didático não poderia ser. Você mesmo falando em outra língua, deixou muito claro as suas ideias, o seu posicionamento. Eu te agradeço novamente por ter escrito esse livro, e permitido que a gente o traduzisse e publicasse aqui pela editora Contracorrente. É uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje, nessa aula que nos ajuda muito a enxergar aquilo que no Brasil é opaco, né? Ninguém vê, ninguém liga, né? O tema do direito, do impacto do direito internacional no direito administrativo é um tema inexplorado aqui. Pablo, posso fazer duas perguntinhas para a gente, e depois a gente, caso chegue alguma pergunta aqui no chat, eu também faço para você também, senão eu passo a palavra para você para a gente finalizar. Você falou do controle de convencionalidade, também parte da aplicação pela administração pública de maneira espontânea das normas internacionais, dos tratados internacionais de direitos humanos, né? Mas também algo que você destacou que é muito importante, e eu acho que isso que aqui no Brasil gera uma resistência, é a observação das decisões aí contenciosas e consultivas da Corte Interamericana aqui no Brasil. Isso eu acho que é um dos pontos um dos pontos acentuados de resistência à aplicação do controle de convencionalidade aqui. Eu queria que você deixasse bem claro, no seu livro você trata disso também, qual que é a consequência para um país, ou mesmo para um agente público, um estado, um município, e não fazer valer, né, e não respeitar e decidir de forma oposta aquilo que foi decidido na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual que é a consequência Las consecuencias nacional? son en distintos planos. En el internacional Uhum. se presenta un caso ante la Comisión Interamericana denunciando la violación del Estado de esa obligación internacional. La Comisión la tramita y si haya que hay un caso, lo plantea ante la Corte Interamericana y ahí se generará la respectiva condena que sí está obligado a cumplirla y a ejecutarla el Estado, porque ya no hay dudas de que esa condena es contra ese Estado de manera individual, con lo cual no puede excusarse de no cumplirla. Y luego hay una responsabilidad interna. Esto es muy importante plantearlo porque es la parte nueva del derecho en general. Hay un movimiento muy importante en el derecho privado, especialmente en el derecho civil, especialmente en el derecho de los daños, donde hay un capítulo muy importante de la prevención del daño, ¿no? ¿Quién tiene el deber de prevenir ese daño? Y si quien tiene el deber de prevenir, si lo previno o no lo previno, para que no suceda, o que suceda con la menor escala posible. Y eso incide en el nivel de indemnización que va a tener una parte. Lo mismo, con un nombre distinto, está en el derecho ambiental, que se llama principio precautorio, ¿no? También con otra significancia, pero también allí hay una obligación de prevenir, ¿no? Bueno, este es un tema que el derecho administrativo tiene que empezar a trabajar, porque creo yo
que si existe el deber de garantía de la administración pública de dictar una decisión administrativa conforme a determinadas reglas convencionales de los derechos humanos y no lo hace, se genera al menos la posibilidad de pedir la nulidad de esa decisión administrativa por violación al principio de juridicidad. Pero también en algunos supuestos quizás haya que empezar a pensar si hay un deber de responder por parte de la administración pública porque no cumplió con el deber de prevención. Si ese no cumplimiento del deber de prevención genera una acción judicial por los daños que le genera al particular. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ese deber que no fue cumplido, nos encontramos técnicamente ante una omisión del derecho administrativo que en general, para ser responsable el Estado por omisiones, debe haber un mandato expreso de hacer algo que no hace. Bueno, en este caso tenemos el mandato expreso, el deber de garantía. Y esto es lo que omite el Estado y que puede generar el deber de responder en sede judicial. Eso me parece que es un tema importante para quienes les gusta estudiar, hacer maestrías, doctorados. Es un tema muy interesante desde lo académico para estudiarlo como una idea de investigación. Com certeza, esse tema é importantíssimo aqui para a gente. E, Pablo, como que é? No Brasil, eu sei que aqui é zero, né? Os servidores públicos, os agentes públicos não estão preparados, muito menos instruídos, a fazer o controle de convencionalidade, muito menos a respeitar as decisões da Corte Interamericana, né? Como que é essa realidade na América Latina, na Argentina e em outros países? Existe um treinamento? Os servidores estão mais atentos a essa jurisprudência, ao controle de convencionalidade? Como que é? En general, Latinoamérica tiene una conciencia del sistema interamericano de derechos humanos, que yo diría que es una conciencia, una alta conciencia de la existencia del sistema y la obligación del sistema, ¿no? Pero no tiene incorporado culturalmente en la organización estatal el deber de cumplirlo espontáneamente. Tan solo cuando tiene alguna condena o cuando llega un caso donde se ve claramente una afectación de derechos fundamentales, especialmente todavía en el derecho penal, y ahí la máxima autoridad judicial entiende que debe aplicar las garantías y los derechos del sistema internacional de derechos humanos. Pero yo creo, si me permitís, creo que hay un problema mayor, que es que nuestras universidades en el derecho, en las facultades de derecho, ahí es donde nosotros tenemos que realizar una fuerte pedagogía de los derechos humanos, ¿no? Y no encasillarlo en una materia o en una asignatura separada, individual, o que sea solamente el derecho penal. No, no, cuando estudiamos derecho administrativo, cuando hacemos una maestría de derecho administrativo, ese es el momento de explicar que ese derecho administrativo expresa este derecho fundamental de los derechos humanos. Porque si no, ese derecho administrativo es un derecho que no es válido, que no es constitucional, que no es legal, porque no respeta el sistema de fuentes del derecho que se dio, por ejemplo, Brasil. Brasil es claro la sistemática que tiene en materia de derechos fundamentales y los principios pro persona, a favor de la dignidad de la persona. O sea, la persona y su dignidad acumulan todos los derechos, libertades y garantías internas e internacional. Y a partir de eso construimos las categorías de los distintos sistemas jurídicos públicos o privados. Entonces me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con nuestras universidades y luego hay que hacer pedagogía dentro de las propias administraciones públicas, ¿no? Porque a mí se me ha planteado
y como una crítica negativa, me dicen, Pablo, si cualquier funcionario de la administración pública puede inaplicar una norma por inconvencional, se generaría una suerte de anarquía en el sistema de la administración pública. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, si cada funcionario deja de aplicar algo en la administración pública, puede suceder que sea una gran anarquía, que nadie aplique nada. No, la idea es que la inaplicabilidad de una norma por el control de convencionalidad, quizás hay que discutir quién es constitucionalmente habilitado a inaplicar dentro de la administración pública. El presidente de la nación, el máximo órgano asesor. Bueno, eso es parte de lo que hay que pensar, discutir y en algún momento establecer una ley, que por ley se establezca el control de convencionalidad en sede de las administraciones públicas, los alcances, los mecanismos y quién aplica este control de convencionalidad. Me parece que ese es el secreto. Para todos que nos acompanham aqui, o professor Pablo está agora em Oxford, né, fazendo estudos acadêmicos como professor, né, visitante, justamente desse tema de direito comparado. Então, ele fala com muita autoridade e lugar de fala sobre esse tema. É, não existe, eu acredito, Pablo, eu vou te fazer duas perguntas, e uma que nas suas aulas de direito administrativo, você introduz aos alunos decisões da Corte Interamericana, dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, para lembrá-los sempre que temas de direito administrativo não ficam restritos ao direito interno. O direito internacional também tem que ser observado. Eu acho que isso é uma mudança de postura que poderia começar até com os professores, não só uma mudança de grade, né, do curricular, né? O Renan fez uma pergunta muito interessante, ele está aqui nos acompanhando, Pablo, sobre aqui no Brasil, né, especialmente nos anos anteriores, uma demonização, né, dos direitos humanos, né, direitos humanos para humanos direitos, se dizia aqui, né, direitos humanos para alguns, mas os mesmos que falavam, proferiam essas frases do passado, hoje se socorrem dele, né? Como que está isso na América Latina, né? Você vê isso e no mundo também, não só aqui, como Europa, Estados Unidos também, a extrema-direita tem avançado demais, né? E a pauta de direitos humanos é constantemente atacada. Qual que é a sua visão disso? Son modelos, es más complejo, son modelos en donde muchas veces, bajo la excusa formal del sistema democrático, se cancela parte del propio sistema democrático o se vacían parte de espacios constitucionales. Entonces, hay varios países donde uno puede observar esto y generalmente lo primero que se quiere cancelar de ese sistema democrático y constitucional son los derechos humanos, las garantías y las libertades. ¿Por qué? Porque estos derechos son un control del poder. El control de convencionalidad es un control del poder, es un control, es una garantía de la ciudadanía que proyecta control sobre la decisión de gobierno, sobre la decisión en cuanto a lo sustancial y al procedimiento en cuanto se tomó esa decisión. Por eso es el enojo, el enfado, demonizar ideológicamente los derechos humanos para decir que se promueven de unos y no de otros. Bueno, esto es todo falso porque en realidad lo que no se está diciendo es que el Estado, que el poder no quiere ser controlado, ¿no? Recuerden o recordemos que los derechos humanos, su regulación internacional surge a partir de la violación de los propios estados en su propia sede de los derechos humanos. Ante esto,
es que se crea todo un sistema regional e internacional con sistemas jurisdiccionales de protección, justamente pensando en que si es el propio Estado el que los va a infraccionar, los va a desconocer, los va a violar, la persona tiene una garantía transnacional, es decir, una garantía por fuera del sistema judicial interno en la protección de esos derechos, garantías y libertades, ¿no? Ese es el sentido que tienen estos tratados, que cuando se firman generan solo obligaciones al Estado y le generan a las personas mayores derechos, mayores libertades y mayores garantías. Si a esto le agregamos que tenemos una vía procesal, administrativa y judicial de exigir al poder la adecuación a estos principios que estamos diciendo, como es el control de convencionalidad, pues lo menos que puede suceder es el enfado, el enojo, la demonización de los derechos humanos por esta razón. Lo segundo, y la segunda razón importante, es que los determinados gobiernos, especialmente en algunos lugares en Latinoamérica, donde son fuertes presidencialismos, que hemos llamado hiperpresidencialismos, bueno, han tenido la tendencia a moldear desde el propio gobierno un modelo de ciudadanía. Y todo lo que está fuera de ese modelo lo demoniza. ¿Cuál es la cuestión de fondo cultural? Es que nuestros estados tienen que ser reflejo de nuestras sociedades. Y esos gobiernos tienen que ser reflejo de esas sociedades. Hoy nuestras sociedades son diversas, son multiculturales y son interculturales, ¿no? No es solamente que son multiculturales, sino que son interculturales, es decir, permean, tienen efectos, dialogan las distintas culturas de esa multiculturalidad, se impactan, se intercambian entre ellas, por eso es interculturalidad. Bueno, las administraciones públicas dirigidas por fuertes presidencialismos, le es más cómodo gobernar bajo un único modelo de estilo de vida y no bajo distintos estilos de ciudadanía y de manera de vivir y convivir en la sociedad. Ahí hay, si me permitís, hay todavía yo me atrevería a decirte, un sesgo autoritario escondido detrás de esas administraciones públicas, ¿no? De esos gobiernos que gestionan las administraciones públicas. A veces ese sesgo autoritario es consciente, con lo cual es más peligroso. Otras veces vive casi inconscientemente en la cultura de las administraciones públicas que tenemos que empezar a revertir, a cambiar, a dialogar, a realizar la pedagogía de estos derechos humanos que imponen diversidad, multiplicidad dentro de una unidad sistémica que es el sistema constitucional. Pero esta unidad sistémica nos impone tratos diferenciales. Nos impone mirar distinto según esa sociedad y esa ciudadanía es diversa. Y también mirarla según va evolucionando. No es lo mismo la ciudadanía hoy que hace 100 años atrás o que dentro de 10 años, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Muito bom. Espetacular, Pablo. Eu agradeço demais a sua participação hoje, o seu tempo. Tem um problema sério com fuso, né? Você está umas 4, 5 horas na nossa frente aqui. Então, tá tarde, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Passo a palavra para você fazer alguma consideração final. Tudo certo. Simplemente agradecerles el gesto que han tenido para publicar este último libro mío. Y lo más importante es simplemente esto, es que difundamos las ideas y por lo menos que genere inquietud, curiosidad, por lo menos decir, bueno,
¿En qué consiste este tema del control de convencionalidad en la sede de la propia administración pública? Preguntarnos, ya preguntarnos es importante, ¿eh? Es importante hacernos la pregunta y empezar a investigar. Ahora, vamos a investigar según el modelo constitucional que tenemos, no según lo que a mí se me ocurre que debería ser el mundo, según lo que yo pienso. Cada país tenemos un modelo constitucional. Ese modelo constitucional es un modelo político y jurídico. En esos modelos políticos y jurídicos, la mayoría de los países que componemos la Latinoamérica hemos decidido conformar y formar un orden común de los derechos humanos a través del sistema interamericano de derechos humanos y con los propios derechos humanos que nuestro texto constitucional reconoce, sabiendo que todos los derechos humanos están exactamente en el mismo nivel y que esto de por sí debería impactar y revisar el derecho administrativo. Debemos revisar el derecho administrativo y preguntarnos siempre desde qué lugar habla el derecho administrativo. Si habla desde un lugar constitucional y convencional, si habla desde un lugar del poder, si habla desde un lugar de los intereses económicos. Esto hay que preguntárselo para revisar qué tipo de derecho administrativo nosotros estamos estudiando y aplicando en nuestras universidades, en la administración pública y en los tribunales. Exatamente. Pablo, muito obrigado. Meus queridos leitores e leitoras da editora Contracorrente, muito obrigado pela presença, pelas perguntas hoje aqui. Vocês que estão aqui nesse momento e aqueles que virão. Inscrevam-se nas nossas redes sociais e tenham acesso a tudo que a editora Contracorrente publica e também conheçam os nossos livros e as nossas caixas do Clube do Livro do Quebra Corrente. O livro do professor Pablo, Controle de Convencionalidade na Administração Pública, você encontra no site da editora Contracorrente, nos melhores sites e livrarias aqui do Brasil. Obrigado, professor, e até uma próxima, Pablo. Tchau, tchau. Chao, chao. Gracias.